Somos hijos, hermanos y amigos. Somos amados y llamados por el mismo Padre. Somos discípulos, somos enviados, somos hechos. Hola, hola, estamos de regreso aquí en la Santipedia. Confeti, confeti. Yo soy Bere. Yo soy Andy. Y esto es la Santipedia. ¡Qué felicidad de estar de regreso! Sí. Un lunes más aquí en la Santipedia, en el chismecito de la Santipedia. Así es. Por favor, tráiganse nuevamente su cafecito, sus papitas o la comida también, ¿verdad? Sí, ¿Qué preparó hoy, señora? Aquí para un ratito botanear con nosotras. Sí, coman verduras, por favor. Frutas y verduras. ¿Cómo estás, Andy? Muy bien, hoy ando de Rodolfo el Reno, sorry, las alergias de esta temporada, pero bueno, sí. Aquí andamos vivas. Sí. ¡Qué bueno! Muy bien, pero bueno, ¿y tú, amiga, cómo estás? Yo bien, contenta de estar aquí con una nueva santa, muy interesante, y que anda haciendo punta de lanza en un nuevo tema que no hemos tratado en la Santipedia, creo. Sí, está padrísimo. Uh-huh. Fíjate que esta santa es la primera, y que vengan los colombianos aquí, sí, nuestros fans colombianos. Queremos ver banderitas. Sí, ¿verdad? En los comentarios. Porque esta es la primera santa y única mujer de origen colombiano en la que es declarada, bueno, ya lo dijimos, santa. Uh-huh. Y pues justo a la hora que fue su canonización, fue junto con una mexicana llamada Guadalupe García Zavala, conocida como la Madre Lupita, y 800 mártires italianos asesinados en 1480 por los otomanos. Uh-huh. Esto fue justo en el pontificado de el Papa Francisco, o sea joven, en calientito. Ajá, es una en santa calientito joven. Apenas. Esto apenas es. Entonces estamos emocionadas también por eso. Exacto. Ustedes nos la pidieron, la habían pedido en los así comentarios. Que aquí la traemos. Exacto. Y fíjense que desde sus primeros años en su infancia tuvo una vida de incomprensión y mucho dolor. Ella supo sufrir, dije ya, bueno, pues sí dije santa verdad. Sí. Supo sufrir, bueno, más bien, supo lo que era la pobreza, la orfandad, el tener que mendigar el cariño hasta de sus propios familiares, pero pues obviamente con el amor y el sacrificio logra sacar adelante su vida y encontrarle un sentido. Y justo, pues ella también, como toda esa parte de pobreza y demás, su familia la orilla un poco a esta decisión de que debe de estudiar como maestra, y esto, bueno, la ayuda a cumplir en su vocación y después con su misión. Entonces, pues de cierta manera fue como de, vete encaminando por ahí, pero a ella le terminó encantando y fue parte de lo que viene. Exacto, porque al descubrir, fíjense qué bonito, al descubrir que ocultos en la selva, los indios primero y luego los afrodescendientes tenían pocas probabilidades de conocer el amor de Dios, ella se adentra justo en ese tema, dice, aquí no necesitan, vámonos, vamos a hacer misión ahí, vamos a predicar la palabra ahí. Y justo funda una congregación de religiosas que se enfoca a la atención de los indígenas, de las comunidades más apartadas, al interior y más escondidos de la selva colombiana. ¿Ya saben de quién estamos hablando? Estamos hablando de Santa Laura Montoya. Chequi. ¿Cómo felices Santa Laura Montoya, aquí. Sí. Ya, una santa muy cerca, o sea, bueno, más bien que fue canonizada en nuestros tiempos, sí. Que no hace mucho tiempo que fue canonizada y que nos trae un ejemplazón. Sí, estamos muy contentas. Y pues bueno, cuéntanos un poquito más de ella. Sí, su nombre completo era María Laura de Jesús Montoya Upegui. Ella nació en Jericó, que es una pequeña población en Antioquia, Colombia, el 26 de mayo de 1874. Su padre, que era Juan de la Cruz Montoya, era un médico y comerciante, y su madre era Dolores Upegui, que era una ama de casa. Ella tenía 2 hermanos, su hermana mayor era Carmelina y su hermano menor Juan de la Cruz. Ella nació en el seno de una familia profundamente cristiana, como nos cuenta la biografía, ¿verdad? Y de ahí empezó a retomar sus valores. Así es, bueno, sus valores y su fe es ahora sí que
Desde un inicio, es más, fue bautizada a las 4 horas de haber nacido. ¿Cómo ves? Entonces imagínense, ya traía Sí. a todo lo que daba el Espíritu Santo y demás en el bautismo. Entonces, bueno, pues su familia cristianamente la fue fundando ahora sí que y formando en esta parte. camino. Y ella pierde a su padre a los 2 años al haber sido asesinado en una guerra que hubo por defender la fe y la patria, ahora sí que por allá, ¿no? Obviamente, pues todos sus bienes fueron confiscados por el enemigo, al final de cuentas, o sea, no solo matan a su padre, sino que les quitan todo y pues quedan desahuciados totalmente. La mamá, pues obviamente viuda, ellos huérfanos, sin padre y en pobreza extrema. Pues es ahí donde sus abuelos los acogen de cierta manera, pero a la vez muy a la fuerza. O sea, la verdad es que los abuelos es como de, está bien, pues ya que, vénganse para acá. Sí. Pero muy a la fuerza, ellos ahora sí que tenían, pues sí, se sentían los arrimados por ahí, ¿no? Exacto. Entonces ella a la vez, pues aprende a vivir con esta soledad y también pues aprende a cuidar de su abuelo que comienza a enfermar de cierta manera y ella es quien se hace cargo de él hasta que fallece. Y justo con todo esto que les pasa y toda esta vida, pues de cierta manera que ella a muy pronta edad comienza a vivir, pues su mamá, ella ve en su mamá este momento de perdón que comienza a tener gracias a la fortaleza y su carácter que tenía, pero sobre todo a los sentimientos cristianos. Ella lo comentaba así, o sea, ella ve en su madre ese perdón y ese acercamiento a, por toda esta fe cristiana que ellos comenzaban a tener. Exacto. Ellos estuvieron en casa también de algunas de sus tías paternas y después su madre los envió al hogar de huérfanos Robledo, que estaba dirigido por una de sus tías, Upegui, que fue una religiosa fundadora de la comunidad de Siervas del Santísimo y de la Caridad. Y ahí pues ella buscaba garantizarles, ahora sí que lo mínimo, el alimento a sus hijos, que era lo que necesitaban y que pues no les alcanzaba en casa de sus abuelos, ¿verdad? En general, ella menciona que tuvo una infancia muy infeliz, o sea, desde pequeñita no pudo contar como un suceso bonito de su infancia y supo dirigir, como decíamos, sus pasos en dirección a Dios. Dicen que desde muy chiquita ella escuchó una potente voz que le dijo, a ver, movilízate, sé sensible como a lo que se te va presentando y escucha lo que te ha enseñado tu mamá, que es lo más importante. Entonces, esto cuando solamente tenía 7 años de edad, chiquitita. También ella habitó en la finca de San Cristóbal cuidando de su tía enferma, que era la que era directora, y mientras estaba ahí se entregó totalmente a las lecturas espirituales, a hacer oración y empezó a despertar en ella el deseo de hacerse una religiosa carmelita. Y bueno, es aquí donde comienza lo mero bueno, ¿verdad? Justo a sus 16 años, ya decíamos, su familia la va acercando como a esta parte de ser maestra y demás, y en donde debía estudiar, pues sí, y graduarse como maestra elemental para ayudar, sobre todo ellos lo veían por el sustento familiar, ¿no? Como un trabajo al final de cuentas, pero no sabían lo que se venía con su vocación. Y pues bueno, es ahí donde ella se traslada a Medellín, y se aloja en un manicomio donde antes trabajaba su tía. No sabemos qué hacía ahí. Sí, nosotros cuando dijimos, ¿qué? ¿Cómo que en un manicomio? Pero ahí antes trabajaba su tía, entonces es donde ella se aloja y pues tiene un lugar donde habitar. Exacto. Y pues bueno, ahí es donde comienza a asumir una dirección en una institución y después todo esto la lleva a conseguir después una beca en donde el gobierno se la da y ella entra a estudiar en la Escuela Normal de Institutrices de Medellín. Entonces, pues bueno, es de la normal como las de aquí. Sí, era maestra. Entonces, bueno, al final ella termina graduándose como maestra en 1893 y de ahí trabaja inmediatamente en la Escuela Superior de Amalfi. En 1895 fue trasladada a la Escuela Superior de Fredonia y de ahí en 1897 fue nombrada vicedirectora. Entonces fue literal escalando hasta ser eso, o sea, una vicedirectora encargada sobre todo de la disciplina. Y eso la lleva a un colegio de niñas ricas y también eso le da, pues de cierta manera, fama
porque el colegio se empieza a hacer famoso por ella y a ella también. Y pues bueno, esto le va haciendo como más nombrada, ¿verdad? Por todo mundo. Entonces ya era como más, o sea, tenía muy buena reputación en esto como maestra. Exacto. Al final, bueno, yo creo que lo que es la acción del Espíritu Santo y también esta oración que tenía con las Sagradas Escrituras y demás, pues al final la llevan por los caminos de la oración contemplativa y sobre todo de penitencia y el deseo que ella tenía acercarse y de entregarse a Dios como, pues ahora sí que una religiosa en el claustro de los carmelitas. Es ahí donde ella siente ese llamado y comienza lo mero bueno. También, bueno, ella experimenta el dolor profundo de la terrible situación que estaba pasando en ese momento, pues ahí en su país, ¿no? Sí. Ella experimenta el dolor profundo de la terrible situación que obviamente se estaba viviendo ahí en su país y en donde se encontraban, sobre todo, pues en ¿cómo se podrá decir? Como un pues, grupo de indígenas. Sí, al final los indígenas y afrodescendientes en esta problemática que estaban pasando. Y ella les llama específicamente a ellos, son mi llaga. Entonces, bueno, ella empieza a sentir desde ahí el llamado y hacia con quiénes, ¿no? Sí, como que en esta primera parte de su vida va agarrando las bases necesarias que le van a permitir cumplir con su misión. Hasta ahorita, haciendo como un review de lo que nos cuenta Andy, pues llevamos que estudió para ser maestra. Y lo más fuerte, que encontró ahí su llaga, o sea, se pudo tener esa empatía con los demás y decir, híjole, creo que esta parte me mueve. Y entonces en esta parte, fíjense, dice, a los 30 años, un sacerdote amigo le propuso fundar un colegio en Jardín, Antioquía. Primero ella no quería, como que decía, no, eso es mucho trabajo, yo ya tengo como mi quehacer, ¿no? Pero de pronto se da cuenta de que cerca de ahí vivían los indios de Guapa y el padre le dice, pues los vas a poder visitar, si te animas vas a poder visitarlos. Sabía cuál era su debilidad. Exacto. Y entonces ella acepta y ella fue como un punto de partida porque ya les empezó a llevar como lo necesario, telas, alimentos, la educación, y ella los empieza a catequizar y a bautizar. Entonces ella como que ya ahí decía, bueno, estoy cumpliendo un poquito de mi misión, y se empieza a dedicar pues a eso como tal ya no a las escuelitas, sino a el trabajo con los indígenas, con los más vulnerables, que era lo que ella le llamaba. Obviamente no faltaron oposiciones y enfrentamientos de la sociedad y la autoridad. No entendían que una mujer se dedicara a estos labores. Todavía. Sí, porque todos lo veían como, eso es el hombre. O sea, no, mijita, usted regrese a educar, nomás hasta ahí. Sí. Y también había como ahí lucecitas rojas del arzobispo, ¿verdad? Que decía, no, esta mujer tiene ideas muy revolucionarias, como que nos está sacando a todos del carril, ¿verdad? Pero pues en realidad lo que ella quería era formar una empresa misionera, por así decirlo. Alguien que personas que se dedicaran de lleno a eso, que dijeran, a ver, ¿quién se va a hacer cargo de esto? Y empezar a formar como esa semillita de la vocación misionera, que fue lo que al final ella logró. Fíjense, en 1910 fue justamente con el presidente Retrespo en busca de apoyo. Su padre había sido un gran defensor de los indígenas, entonces dijo, pues seguramente ahí voy a encontrar la ayuda que yo necesito. Entonces le explicó las razones que ella tenía para estar trabajando ahí, lo que le apasionaba y la realidad a la que ella se había adentrado. Y entonces aceptan apoyarla en esas misiones. Fue uno de los grandes impulsos, yo creo. Yo creo que es bien importante conocer a la gente que de verdad nos construya y nos apoye en la misión que nosotros tenemos. Incluso porque ella combinó como esa parte religiosa y también, bueno, las instituciones y el gobierno y demás, pues también apoyen, ¿no? O sea, ella combinaba estas dos de, pues tanto lo espiritual como acá ocupamos, entonces pues vámonos de la mano, ¿no? Y sobre todo ella en su lucha por la dignidad de las personas. No, y el saber que en la realidad muchas veces como los gobiernos o los representantes, incluso a veces podemos decir que hasta la propia iglesia olvida grupos así, ¿no? Que están un poquito a la orilla. A veces porque conocemos la realidad de una iglesia y a veces no nos alcanzan las manos, pero ella dijo, bueno, pues aquí hay trabajo y hay que apostarle a eso. Entonces, aunque le costó, pues ella logró que aceptaran las misiones entre los indígenas.
Después, fíjense, tanto avanzó que el Papa también volteó a verla y justo él llegó a lanzar una encíclica que se llamaba Lacrimabili Statu y donde el Papa pedía a los obispos americanos que hicieran pues proyectos, que hicieran actividades que apoyaran a los grupos indígenas que habitaran en su diócesis. Ahora sí que a misionar. Exacto, Salir a las orillas. a salir, exacto. Y pues que velaran por el bien material, por el bien espiritual, por el bien integral, ahora sí. Después, el jesuita guatemalteco Luis Javier Muñoz le aconsejó ponerse en contacto con el monseñor Maximiliano Crespo Rivera, que era obispo de Antioquía, justamente. O sea, fue el obispo justo que como que dijo, achis, como que está muy revolucionaria. Entonces, ya después le dice, a ver, ahora sí que tienes como un poco más de bases, un poco más de seguimiento, que conoces más de la realidad y que tienes un proyecto más sólido, ahora sí preséntaselo a ver qué onda. A ver si te dan qué luz verde. dice. Ajá. Y entonces él ya aceptó ayudarla con dineros de la diócesis, de la iglesia, a su misión, que fue cuando ella pues se sintió ya más impulsada y pudo lograr también muchas cosas, porque ciertamente pues para este tipo de misiones no hay un sueldo para las personas que están ahí trabajando, es realmente una vocación y un amor al servicio tremendo, pero sí es necesario lo económico realmente. Sí, ahora sí que Sí. el Señor también le fue inspirando dónde tenía que tocar puerta para encontrar esa parte, pues ahora sí que su divina providencia, ¿verdad? Exacto. Entonces, pues bueno. Y entonces un momento importante llegó porque es llamada a realizar lo que ella llamaba la obra de los indios, o sea, a formalizar, exponiendo ahora sí la doctrina del evangelio como tal, a formar con la palabra y el ejemplo del corazón de sus discípulas en el amor de la Eucaristía y valores cristianos. Justo hace ratito que platicábamos y que estudiábamos un poquito, Andy nos compartía un poquito de sus misiones en África y decía, es que realmente cuando uno va de misiones no es de estar enseñándoles ahí la Biblia todo el tiempo y mire, hermano, que sabe qué. Sí, persimémonos y todo acá y hermanos, a ver el evangelio. No, yo les comentaba, me encanta porque estoy recordando lo que vivía allá, o sea, en Etiopía. Literal nos tocó así, una comunidad y más abajo lo vamos a ver, donde no había nada. O sea, exacto. Y en Ñangatoma hay un saludo a todos los padres que están por allá, porque así sacerdotes se van allá y la verdad es que aquí en la ciudad no sabemos, o sea, son desconocidos, santos desconocidos ahora sí que en vida y que para mí era caminar con Jesús, o sea, ellos no tenían nada allá, no hay un salario, no hay nada, se van a acampar ahí y a iniciar, o sea, a iniciar una misión para gente que ni siquiera son católicos, para gente que ni siquiera son pues de tu raza, de nada, o sea... Eran ellos de España y obviamente pues uno se va de misiones por allá y así, y pues ya éramos muchos, pero es algo fascinante ver cómo Dios va obrando a través de ellos y haciendo esto, al final dignificando a las personas, no íbamos como a eso, a evangelizar. Ellos se evangelizaban a través del amor de Dios que ellos sentían al recibir todo esto de... Me dan educación, me dan alimento, me dan, o sea, la salud, vienen médicos, vienen... Entonces para ellos era, wow, si ni mi propio gobierno lo hace, si ni mi propia, los de la religión, ni nada, o sea, y vienen estos de otro lado del mundo, vienen estos que ni siquiera, pues, ¿qué es lo que tienen? Yo quiero de eso. Pues es Dios, punto. Sí. Y con eso se convierten. Entonces es una experiencia muy bonita y ver aquí, pues, cómo ella... va haciendo eso, ¿no? Esta parte. Sí, dar el ejemplo de vida. Y ya entonces, en este punto, ahora sí dice, no, a ver, ahora sí, vamos a entrarle duro. Todo lo que batallan. A traer lo que yo traje. Entonces, ahora sí, con la Eucaristía, con el catecismo de manera más formal, los empieza a formar para lograr su misión, que decíamos se llamaba la obra de los indios. Posteriormente, hace un viaje a Dadeiba, Antioquía, y van... Ahora sí que con la fuerza, no de armas, no de nada, porque recuerden, a las mujeres como que todavía a un ladito, ¿verdad? Haciéndolas. Sí. Sin embargo, ellas eran las que llevaban la misión y se adentran a este lugar de Antioquía donde pues no había nada. Las únicas armas que tenían era un crucifijo sostenido por un gran amor a María y... con la maestra de la obra, ¿verdad? Que era Laura Montoya, que iba adelante como con su proyecto buscando ser escuchada.
Y entonces aquí pasa algo bien bonito, porque en esta zona ya era una zona de selva. Y entonces cuando ella se pone en contacto con las hermanas que tenían en los otros lugares, le dicen, ay, ¿y cómo es todo este rollo? Dice, no, pues elegimos como celda la selva enmarañada y como sagrario la naturaleza andina. Entonces, qué bonito encontrar, primero, tan palpable, o sea, realmente era la selva, realmente no tenía nada, pero realmente encontraban un espacio para evangelizar y para poner a Dios en el lugar que se merece, ¿verdad? En el lugar divino, pues sí, en el lugar especial que se merece. Entonces, y qué más divino que su creación, ¿no? Exacto, eso es lo que decía, o sea, además de soportar el calor, el hambre, los trabajos pesados, enfrentan nuevamente la oposición. Corte. Ya me ando adentrando a la selva. Se enfrenta nuevamente a la oposición de los gamonales y caciques catios, que pues eran como los dirigentes de ahí, ¿verdad? Y entonces ella decía, no tienen sagrario, pero tienen naturaleza. Aunque la presencia de Dios es distinta, en las dos partes está, y el amor debe saber buscarlo y hallarlo en donde quiera que se encuentre. Entonces hay que buscarlo en nuestra habitación, en los trastes sucios, en la lavada. Ahí está Dios. Ahí está Dios. Aunque no lo creamos, exacto. Ahí está. Uh-huh. Y donde más le batallamos. Uh-huh. Exacto, a veces. Pues fíjense que esto va reconociendo no solo la iglesia todo este esfuerzo de ella, sino también en el gobierno. Y es ahí donde el mismo gobierno les ofrece a ellas un salario. Y es ahí donde dices, wow. O sea, cómo el Señor va poniendo los instrumentos, sí, ¿no? Le ofrece a ella y a una de sus compañeras un salario. Y es con esto, pues, esto por estar con la escuela de los nativos y demás, ¿no? Pero con este sueldo, ella mantiene literal la comunidad. O sea, se lo dan a ella y ella lo que hace no es para mí. Ay, o sea, es para mi comunidad. Un iPhone 50,000. Y ella dice, es para mi comunidad que ya está constituida. Y bueno, en donde ella ya es fundadora, Laura, la madre Laura como fundadora, y se le conoce como la Congregación de Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena. ¿Cómo ven? Ya tenemos un episodio también de Santa Catalina de Siena. Para que vayan a verlo. Para que vayan a verlo y sepan por qué. Ándale. Y justo, bueno, la gente las empieza a conocer como popularmente las... ahora sí que les llaman las Lauritas. Entonces, bueno, pues ahora sí que este nombre pues se les adjudica por ser de, pues ahora sí que de la madre Laura Montoya. Bueno, pues además de todo esto y que ellas tienen esta labor con los indios al final de cuentas, ellas ayudaban a emprender y querían sobre todo también hacer proyectos empresariales, que sean pequeños, en donde mejoraran la situación también del pueblo, ¿no? O sea, como hacerles a ellos también como esta parte de te voy a ayudar y enseñar, no es solo como recibir, sino que tú puedas sostenerte también, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ahora sí que ellas tuvieron que romper, ya lo decías tú, con todas las, ahora sí que estigmas y demás que se tenían en esa época. Y lograron abrir un espacio, sobre todo a ellas como mujeres, permitiéndoles realizar tareas que hasta entonces solo realizaban los hombres. Entonces, pues sí, venían a revolucionar, haz de cuenta. Sí. Las misioneras no solo pretendían dar educación a los indígenas, sino también ayudarlos en las labores agrícolas, ya decíamos, o sea, tanto ayudarlos como enseñarles. Y bueno, en la atención a los enfermos. Y así, prácticamente todo esto pasa en 1916 y es ahí donde ellas comienzan, como les decimos, no solo a dar de comer, sino también a saber cómo pescar el pez, ¿verdad? Exacto. Entonces, bueno. Que es lo más bonito, creo que lo que tenemos que agradecer en la vida han sido más bien las herramientas que nos han dado para salir adelante y eso es lo que ella tenía como en mente siempre. Así es, que a ellas, pues por ser mujeres era como de, no, ustedes a la educación, a la escuela y hasta ahí, y no, ellas rompen con este paradigma y dicen, vamos más allá. Y bueno, la Santa Sede erigió a la comunidad como congregación diocesana reconocida como la primer congregación misionera de Colombia para la difusión de la fe entre indígenas y no cristianos en 1917. Bonito. Imagínense, o sea, ya la misma iglesia le tenía también este reconocimiento a ella y su congregación.
Y pues bueno, es obviamente que ellas empiezan a llevar a cabo esta misión en San Pedro de Ure, en donde es un lugar desconocido totalmente, literal, en medio de la selva. Y es ahí donde ellas permanecen casi un año, imagínense. Ya les decía, a mí me tocó esa experiencia, obviamente del otro lado, allá en África, en Etiopía, pero es algo fascinante, o sea, vivir de la nada y de la providencia de Dios. Exacto. Y lo que te va dando, lo que ahora sí que Y regresar cultivas con tus es lo kilos que de comes. más. Más bien de menos, pero lo que cultivas ves? es lo que comes y demás. Sí. Entonces es algo muy bonito y ver cómo ella lo va ejerciendo. Yo digo, se me enchina la piel de acordarme, se los juro. Es bonito. Entonces, La misión es váyanse bonita. a buscar misiones. Sí, si a ustedes les llama la atención, busquen. Hay muchísimos, en la actualidad, ¿verdad? Y en México, que es un lugar, yo creo que privilegiado en ese sentido, hay muchos lugares de misión y muchas congregaciones misioneras que nos pueden ayudar a los demás de manera más busquen cercana. a los misioneros de San Pablo Apóstol. Un saludo. Sí. Pero sí, justo muchas veces creo que se nos dice, vayan, ¿para qué se van hasta las orillas? Si aquí en la esquina, claro, aquí en la esquina hay mucho donde hacer en nuestra ciudad, pero por eso mismo nadie llega allá y no hay vocaciones y no hay demás. Entonces, realmente hace esa falta. Y si a ustedes les mueve algo, váyanse para allá. Encomiéndense a Laura Montoya y ella los va a guiar. Sí. Y pues bueno, es ahí donde comienza pues no retroceso, pero sí como bachecitos, ¿no? Sí. Que va teniendo sus pruebas. Y es ahí donde su primer prefecto fue el padre José Joaquín Arteaga. Y él quiso revisar y cambiar su carisma. O sea, estaba checando por ahí y dijo, algo aquí podemos cambiar. Y en el cual, para él, les quiere imponer la regla, sobre todo, de su orden, pensando que las lauritas ya no eran tan necesarias, ¿verdad? Y es ahí donde él quiere, ahora sí que proveer todo lo que venía al cuidado de los nativos, pues él mejor estarlo llevando. Y es donde ellas dicen, caray, no, pues éramos nosotras. Pues y nosotras sí somos necesarias aquí también y demás. Entonces la madre Laura lo que hace es acudir con el obispo para pedir su ayuda, pero él le aconseja que mejor abandone todo y se retire. Sí. Entonces nosotros decíamos, no, ¿por qué? tanto esfuerzo, ya lo que quería estar ahí en la selva y demás. Pero viene bueno. lo peor. Ay, qué triste, amiga. En vez de la esperanza. Que viene bueno, lo ya peor. le encontramos lo bonito, pero Sí. ahorita se los contamos. Ahorita lo podemos escuchar muy mal, pero se viene la prueba. Es en 1940 donde las misioneras se trasladan a Medellín. Ahí pasa ella sus últimos 9 años en una silla de ruedas. Y es ahí donde, sin poder visitar a sus indígenas, o sea, imagínense, ella dio toda su vida para eso y pues bueno. Entonces, ella trae ahora sí que esa enseñanza como legado con ellas, ¿no? O sea, ella dice, nuestro legado es la enseñanza. Entonces, continúan en las localidades administrando un colegio y ofreciendo educación de calidad a niños de escasos recursos, pues ahí en Medellín. Aún así, para que vean que a veces no está tan lejos la misión. Al final ya no era a las orillas, del otro lado, sino en la misma ciudad, pero bueno, pues obviamente ya su corazón ardía al saber que sus indígenas, que eran su llaga, como decía, pues estaban ahora abandonados. Sí. Entonces, bueno, la congregación de las misioneras contaban con 90 casas en el momento de su muerte. O sea, cuando ella muere, ella contaba con 90 casas. Imagínense cuánto creció ella viendo esto en vida. Sí. Y con 467 religiosas que trabajaban en 3 países. Wow, un montón. Sí, la verdad. Gracias, Señor, por la vida de Santa Laura. Montoya. Cuánta vocación hubo a través Y qué bueno de que ella. nos la pusieron en los comentarios porque, bueno, yo no había escuchado Sí, de no ella. la conocíamos. No. Apenas la estamos todavía así como que saboreando toda su historia y nos encanta. Y bueno, hoy en día tiene ella presencia, bueno, su congregación en diversas regiones apartadas de Colombia, donde ahora sí, la victoria y la esperanza hay en diferentes comunidades indígenas y así como en 21 países y 3 continentes. ¿Cómo ven? Entonces, bueno, incluso hasta en el Congo y Angola. Entonces, bueno, o sea, creció grandemente esto. Obviamente ella ya no lo vio, pero gracias a Dios su misión sigue siendo ahora en esos indígenas, en esa gente que ella quiso entregarse. Y bueno, ella también fue escritora
Y bueno, por su, ahora sí que misticidad tan profunda en la oración y demás, su experiencia de oración contemplativa, ella termina haciendo una autobiografía y la titula La historia de la misericordia de Dios en un alma. Y bueno, su obra consta de más de 30 libros. Entonces imagínense, si quieren conocer un poco más de ella, ya saben, Historia de la gran misericordia de Dios en un alma. Ay, eso Ahí se van a escucha encontrar como todo. muy bonito. Sí. O sea, porque realmente sí permitió que Dios permeara en su vida y que estuviera ahí todo el tiempo y se notó en las obras que ella hizo. Y bueno, pues lo que veíamos de bonito en esta parte era que realmente fortaleció su obediencia, ¿verdad? O sea, saber que, Eso sí. bueno, pues a pesar de que nosotros fíjense, ella sabiendo que su corazón estaba ahí, que su misión estaba ahí, sin embargo, decidió ser obediente. Y pues decir, bueno, está bien, o sea, si me llega esto es porque tengo que obedecer y porque tal vez sea el momento de formar mi corazoncito y preparar mi alma para lo que viene después. Incluso, o sea, yo lo he notado en todos los santos, la obediencia nos lleva a la santidad. Sí. Así, aunque la Virgen se nos aparezca y nos esté diciendo otra cosa, si nuestros superiores, el sacerdote, el papa, quien sea, quien ustedes quieren ver, nos está, coordinador, director, lo que sea, nos está diciendo otra cosa, pues es obediencia. Ahora sí que son momentos de prueba que yo creo que el Señor nos pone para ver qué tanta humildad y qué tanto, ¿no? O sea, hasta dónde llegamos. Exacto. Y luego se ve la obra de Dios, ¿no? Sí, porque fíjense ahí, pues no terminó la historia. Ella, los últimos 20 años de su vida estuvo sufriendo una enfermedad muy fuerte. Entonces, tan fuerte era que la confinó a una silla de ruedas que la inmovilizó por 9 años, imagínense. Puede estar de arriba para abajo, de allá para acá, haciendo sagrarios en la selva y todo. 9 años en una silla. Y al final de su vida pasó 9 meses sin poder salir debido a una linfangitis y meningitis que aumentaron su dolor físico, afectando sus órganos principales, hasta que su corazón lentamente dejó de latir, ¿verdad? Entregando su espíritu al Creador el 21 de octubre de 1949 a los 75 años de edad en Medellín, Colombia. Y su beatificación, fíjense, fue introducida el 4 de julio de 1963 a como proceso, ¿verdad? El 11 de julio de 1968, la congregación religiosa de las misioneras fundada por ella recibió la aprobación pontificia, que era lo que platicábamos. Fue declarada después sierva de Dios en 1973, declarada venerable el 22 de enero de 1991 y ahora sí, beatificada el 25 de abril del 2004 en la Plaza de San Pedro en Roma por el Papa Juan Pablo II. Beatificada, sí, beatificada. Todavía no acaba todo el proceso. Sigue. Después fue canonizada, fíjense, hasta el 12 de mayo del 2013 en la Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano. Y aquí asistieron 2 personas muy importantes, fíjense. Primero, la delegación encabezada por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, así como el médico Carlos Eduardo Restrepo, en compañía de su familia y los médicos que dieron testimonio el siguiente milagro. Su gran milagro. Bueno, el primer milagro ahora sí que para su beatificación fue el de Herminia, la madre de una monja de incluso la comunidad de las Lauritas. O sea, de ella. En 1993, esa señora fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino. Y las hemorragias que le daban y los dolores cesan un año después de que ella visita esa comunidad de la Madre Laura, en la que en la habitación de la santa en donde la santa solía dormir, y en la que ella misma muere, pues ella se sienta en esa habitación y comienza a orar y pedirle, pues, a la santa que interceda por su curación. Exacto. Y esto sucede. Entonces, bueno, ese es el primer milagro. El segundo de quien nos comentaba, que fue esta persona que estuvo ahí presente, ahora sí que en su canonización. Ahí pues junto fue, al Papa Francisco. Imagínate, y hace poquito, les digo, en caliente, fue la recuperación del médico Carlos Eduardo Restrepo en el 2005. Él padecía una rara enfermedad desde los 12 años que le había dañado de forma severa el riñón, los músculos y el esófago.
y desaparece después de encomendarse a la madre, a Laura, ya que había sido beatificada por el Papa Juan Pablo II. Él escucha, ve todo esto, ve el otro milagro y dice, de aquí soy. Y desaparece por completo esta enfermedad sin que los médicos ahora sí que entiendan qué es lo que pudo haber sido, porque científicamente pues era imposible, o sea, no había manera. Entonces, Fíjense. pues obviamente él va a esta canonización agradecido y como de aquí estoy, para que vean que esto es real. Sí, para que le tengamos fe a los beatos, ¿eh? También puede ser que nos haga un milagro y que gracias a ese milagro que nos hacen por la intercesión, bueno, más bien, Sí. que interceden ellos por nosotros ante Dios, pueda ser el milagro que los canonice y que realmente los haga santos. Así que no digamos así de, ay, es beato. No. Insistan, Hay que tenerles fe. a esos son los que hay que insistir porque están buscando ese milagro. Ajá, sí, exacto. Y pues bueno, su festividad es el 21 de octubre. En 1914 es fundada la comunidad de las misioneras de Inmaculada, de María Inmaculada, perdón, y de Santa Catalina de Siena. Trabaja, bueno, ella obviamente, estas son como todas las aportaciones, ¿verdad? Ya decíamos, funda esta comunidad y también trabaja ella en la evangelización por los indígenas. Exacto. Ahora sí que dedica totalmente pues su vida en estas misiones, alentando a la iglesia y al gobierno a integrarse a los indígenas en su contexto nacional. Y pues escribe también más de 30 libros, ya lo decíamos, ¿cuál era su libro? La historia de la misericordia de Dios en un alma. Entonces, pues bueno, estas son algunas de sus aportaciones. A grandes rasgos, el resumen en este minuto. 10 segundos de resumen. Y pues bueno, se viene lo que son sus reliquias, que es el cráneo y los restos óseos que se encuentran en el santuario de Laura Montoya, ubicado en Medellín. Hay que ir. Incluso ahí La también. Betty ya fue, la producción ya fue, no Ya nos sé, llevó. inviten no, a la ay, Santipedia no, ahí a nuestros colombianos fans. Sí. Pues también ahí mismo están su silla de ruedas en la que ella quedó pues inmovilizada y su cama donde ella fallece. Entonces todo esto se encuentra ahí. Y pues bueno, ahora sí que patrona de... vamos a ver de quién es patrona. De las personas que sufren de la discriminación racial, de los huérfanos, de la congregación de las misioneras de María Inmaculada de Santa Catalina de Siena. Entonces, pues agárrense, ya saben. Sí, ya saben de quién, ya saben de quién. Por último, les voy a contar una frase muy bonita para cerrar ya este episodio Con lleno broche de oro. de cosas lindas, ¿verdad? Pero tiene una frase que dice, 2 sedientos, Jesús mío, tú de almas y yo de saciar tu sed. ¿Qué nos detiene, pues? Y así termina. Y así nos termina. quedamos con Adiós. esa reflexión. Hasta aquí nuestro Adiós. reporte. Sí. ¿Cómo ven? Pues sí, o sea, hay que darle a Dios nuestra vida. Yo creo que es lo más seguro que tenemos y es una buena inversión. Ya lo iremos descubriendo. Y lo hemos descubierto a través de la vida de tantos santos, ¿verdad? Que hemos platicado. Ya llevamos 20. ¿21? No, 20. El piloto, ¿no? Bueno, con ella serían creo que 22, 23. Unos veintitantos. 20. Ya saben que aquí no sabemos contar, ¿verdad? O sea, ya está por 21, demás. 22, 23, pues por ahí ustedes díganos más de cuántos Varios. llevamos. Ajá, exacto. Pero sí, justo creo que queda el saciar esta sed, pues obviamente de Dios, de las almas, como lo decía, pero también de nosotros, que a Exacto. veces queda ese llamado y ese, Señor, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Y uno dónde? está como con ese ímpetu, ¿verdad? Ese latir en el corazón que no sabe. Entonces hay que compartirlo así como Sí. ella y que Dios va obrando. O sea, yo veo perfectamente en ella cómo fue llevándola, literal, escuchando a su voz, obviamente en su oración, en demás, no era como que así nomás por así, sino lleva Exacto. su momento, ¿verdad? Y justo para ir cerrando con este capítulo, queremos enviarle unos agradecimientos. Agradecimientos, Agradecimientos para que vean que aquí en la voz sí se canta cantadito. Ya nos está entrando aquí el... Lo dicen los hidrocálidos, cantan Sí. cantadito, no es No cierto. es cierto.
Bueno, le mandamos unos saludos ¿de qué? Le mandamos unos saludos a nuestro equipo de redacción. Sí, ya tenemos equipo de redacción. Tú también puedes unirte si quieres. Sí, ocupamos manos. Sí. El señor te ocupa. A través de la Santipedia. El señor te ocupa, por favor. Haz caso. Y todo esto era para decir que el señor necesita de ti a través de la Santipedia. Ven a evangelizar, por favor. Bueno, ya, los saludos, porque si no, Sí, ¿dónde ya. están aquí? Los saludos son para Meche Codina y Ana María, que nos han ayudado Sí, en un esta montón, parte las de queremos, chicas. Ujú. Besitos, Sí, porque muchas gracias. gracias a ellas tenemos ahora sí que todo esto. Antes nosotras, ahí estamos. Sí. Y nos han ido ayudando y obviamente ocupamos más manos. Así que ya saben, Sí. si alguien gusta ser parte del equipo de producción aquí, grabando, haciendo, ahora sí que con su creatividad y más allá, marketing y demás. Sí, pueden escribir al Insta de @BettyCodina, creo que sí es. O Sí. igual al de la Somos Santipedia. Hechos o la Santipedia, Sí, o ahí así, estamos de en preferencia todos. el primero, ¿verdad? Que ahí está nuestra producción a todo lo que da. Pero bueno, pues ahora sí, también nos ayudas en esta misión compartiendo, dándole like, suscribiéndote, activando la campanita. La La campanita. campanita. Y la camarita también. La campanita no Para verlos también. Ahí tómense su foto para conocerlos del otro lado. Ustedes ya nos Para conocen, saber pero quién nos nosotros está ya no. viendo. Ay, sí es cierto, estaría bueno. Bueno, ya, nos despedimos porque si no, a nosotros nos encanta aquí el chisme y aquí Ya seguiríamos sé. 5,000 Ya horas. Pero córtenle. nos Muchas vemos. gracias. Adiós. Esta es una producción de Somos Hechos. Esperamos que nuestro contenido sea de bendición para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte.